Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su tarde? ¿Qué tal sus clases? Bien. Oh, me alegra escuchar que digan bien. Antes en las secciones pasadas me decían que más o menos les iban las clases. Bueno, el día de hoy vamos a tener la tercera práctica de lo que es el laboratorio, ¿verdad? Y esta es una práctica que requiere de utilizar un simulador y se van a agrupar para construir un informe que van a entregar y van a subir al campus, ¿verdad? La práctica de hoy tiene por nombre superficies equipotenciales y vamos a tratar de pues, estudiar ciertas configuraciones de carga que son especiales. Las cargas no son especiales, sino las configuraciones de las cargas son especiales, ¿bien? Y entre ellas estarán el monopolo, que es una carga puntual, el dipolo, el cuadripolo. Y para cada una de estas configuraciones vamos a estudiar o observar y analizar lo que es el comportamiento de los campos alrededor de estas distribuciones de carga. Campos que nosotros ya en el ámbito en que nos encontramos en Física 321 ya pueden medir, o bueno, no es que ya pueden medir, sino ya conocen, que son el campo eléctrico y el potencial eléctrico. El campo eléctrico, recuerden que es un campo vectorial y el potencial eléctrico es un campo escalar. Entonces, vamos a tratar de observar, analizar y después concluir sobre el comportamiento de estos campos alrededor de ciertas distribuciones de cargas especiales. Bien, y vamos a ayudar de la herramienta de lo que es matemáticas para poder graficar estos campos para estas distribuciones de carga, ¿verdad? Y así después ustedes vienen y analizan y después pueden concluir sobre el comportamiento y relación que tienen estos campos. Entonces, voy a empezar a compartirles ya de ahorita lo que es la guía, entonces quiero que me confirmen si ven la guía. ¿Me confirman por favor si ven la guía? Ya se mira. Sí. Muy bien. Para esta práctica se tiene una guía principal, bien, que es esta en realidad. Esta va a ser la guía principal, que es la guía que ustedes van a seguir para realizar su informe. Y está una guía de apoyo, que es esta que está acá. La guía de apoyo es una guía que estaba diseñada para cuando la práctica era en modalidad real, pero como estamos en modalidad virtual, tenemos que adecuar la situación, ¿verdad? Entonces, se ha escrito este material donde se les detalla qué tiene que contener su informe y qué cálculos se van a hacer con lo que se va a tomar de un simulador, donde también en la guía se les explica cómo utilizar el simulador con imágenes y yo se lo voy a explicar, ¿verdad? En forma aquí en vivo, real, ¿verdad? En esa reunión. Cómo se utiliza el simulador, qué van a sacar del simulador para después llevarlo a matemáticas. Bien, entonces vamos a empezar por los lineamientos de lo que es este trabajo, que son las instrucciones generales que se tienen para este informe, y es, primero que todo, se va a realizar en grupos de máximo de 5 personas, ¿ok? Todo el informe debe completarse en matemáticas, bien, y de lo que guardan del archivo de matemáticas van a guardar un archivo PDF y un .nb, ¿verdad? Como en las tareas anteriores. Ustedes para eso eran las tareas anteriores, para que ustedes se familiarizaran con cómo pasar esos archivos a esos formatos, ¿verdad? Entonces, ocupamos un NB y un PDF y tienen que subir el PDF al campus, ¿verdad? Al espacio en inglés corresponde a su sección y el NB lo envían por correo, así como las tareas. Y decirles que no le teman a hacer todo el informe de matemáticas porque ustedes recuerdan que en matemáticas pueden colocar texto, ¿verdad? Formato tipo texto. Entonces, simplemente colocan el formato tipo texto para colocar como, por ejemplo, una introducción, objetivos, subtítulos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y cuando tienen que escribir comandos para realizar cálculos, escriben comandos, sencillo. Y una recomendación más que les da aquí en los lineamientos es de que tengan cuidado al momento de trabajar con unidades, ¿verdad? Tienen que trabajar con las unidades internacionales
el sistema internacional, ¿verdad? Y mucho cuidado con las unidades de la permitida eléctrica y las distancias. El informe también debe contener una portada y una introducción, ¿verdad? Entonces la portada va a contener sus nombres, números de cuenta, sección del laboratorio al que pertenecen. La introducción, pues la introducción ustedes van a redactar la descripción del problema que se tiene en el laboratorio, similar a como yo empecé el laboratorio el día de hoy. Les describí cuál es el problema que tenemos, bien. Les describí después qué es lo que se quiere determinar del problema y les expliqué, por último, con qué medio vamos a utilizar para resolver el problema. Bien, esas son las tres cosas que debe contener su introducción. Entonces, una descripción del problema, como yo describí el problema a inicio de la práctica, donde yo mencionaba que teníamos configuraciones diferentes de carga, que son especiales estas configuraciones. Las tenemos en el espacio, y en el espacio hay unos campos que ustedes ya conocen, que son campo eléctrico y potencial eléctrico, y ya empezamos a decir qué queremos del problema, de lo que está ahí. Entonces, ¿qué queremos? Pues analizar el comportamiento de estos campos, ¿bien? Y cómo se relacionan. ¿Y cómo lo vamos a obtener? O sea, ¿con qué medio? Pues matemáticas es la herramienta que vamos a utilizar para graficarlos y después analizarlos. Entonces, de esta manera se hace una introducción, ¿verdad? No se pone, nunca se pone en la introducción, en este informe, se hizo esto, esto y esto y esto, porque esa es la manera de empezar un resumen. Entonces, mucho cuidado con eso. Objetivos, después, ¿verdad? Son 3 objetivos mínimos y tengan mucho cuidado al redactarlos porque tienen que tener objetivos específicos y tangibles. Es decir, que puedan ustedes obtenerlos o alcanzarlos a partir de sus resultados. Entonces, por lo general, estos objetivos siempre los pueden plantear al final de que realizan todos sus cálculos, porque ustedes ya sabrán qué resultados tienen y en qué función deben redactar los objetivos. Tienen que redactarlos en función de sus resultados. Entonces, ustedes realizan todo lo que tienen que hacer del informe, lo pesado, los cálculos, y ya se fijan, lo que yo tengo que encontrar aquí, lo esencial que tengo que encontrar en este experimento es esto. Entonces, redacto un objetivo que vaya en ese sentido. ¿Bien? Así se deben redactar los objetivos. Punto número 3. El marco teórico está compuesto por estas 8 preguntas que dice acá en los lineamientos. No son 8 preguntas para que usted las coloque, las conteste en el informe. Son preguntas que le guían a usted de qué es lo que debe contener su marco teórico. Es decir, que usted no va a colocar las preguntas y contestarlas en el marco teórico, sino que va a contestarlas directamente en forma de párrafo cada una de estas preguntas, sin colocar las preguntas en el informe. Bien. Entonces, las preguntas que se tienen para el marco teórico o lo que usted debe colocar, por ejemplo, es ¿qué es un campo eléctrico? ¿Cómo es el campo eléctrico resultante cuando hay varias cargas puntuales presentes? Entonces, por ejemplo, aquí lo que haría usted es colocar un título de campo eléctrico, luego su definición, luego después indica cómo es el campo resultante para distribuciones de cargas puntuales, diciendo con alguna oración conectiva. Para cuando tenemos configuraciones de carga puntuales, el campo eléctrico resultante de toda esta configuración es esto, esto y esto. Bien. Punto número 3. ¿Por qué cuando tenemos distribuciones de cargas continuas no se pueden utilizar las expresiones obtenidas en la pregunta anterior? Entonces usted viene y sigue redactando. Mientras que, y después dice, mientras este resultado no se puede usar para configuraciones de cargas continuas porque se debe hacer cierto cambio, dice usted. Y entonces ya explica qué cambio se debe hacer y luego más adelante se les explica, bueno, se les pregunta o ustedes deben contestar en forma de párrafo siempre cuál es la expresión matemática para el potencial eléctrico. Entonces usted redacta qué es el potencial eléctrico, cuál es la expresión matemática para distribuciones de cargas puntuales, luego cuáles son, es la expresión matemática para distribuciones de cargas continuas, que son las cargas lineales, superficiales y volumétricas. Esto ya lo conocen de su libro de texto, ya lo han visto, ya lo han trabajado. Entonces, eso es lo que tiene que colocar en esta parte. Luego, en la parte número 5 dice, ¿por qué puede asociar un potencial
el campo eléctrico y cuál es la expresión matemática, expresión matemática que lo relaciona. Entonces, en su mismo libro de texto van a encontrar cuál es la relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico, que en realidad tiene que ver con el operador nabla. Y con algo que ustedes ya trabajaron en su tarea número 2, ¿bien? Luego la pregunta número 6 dice, ustedes contestan que es una superficie equipotencial. Entonces pueden, si quieren, ¿verdad?, colocar un título. Superficie equipotencial, definir qué es la superficie equipotencial, ¿verdad? Que en sí es todos los puntos en el espacio que contienen el mismo potencial. ¿Bien? Y punto número 7, ¿cómo se comporta el campo en relación con una superficie equipotencial? Pues la respuesta ahí es que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales y deben demostrar eso matemáticamente. Bien. Y por último, para resumir todo lo que está acá, para no leérselos, lo que les piden en el punto número 8 es que usted escriba cómo es la forma matemática de las distribuciones de cargas seleccionadas para este experimento. Entonces, una carga puntual, un dipolo y un cuadripolo. ¿Cómo es el potencial eléctrico para esas tres configuraciones? Las escribe matemáticamente en este último punto, porque las va a necesitar a la hora de hacer cálculos después. Bien. Pasamos a la parte del procedimiento. Acá les explican dónde encuentran el enlace, donde pueden descargar el simulador. Se descarga de este enlace, van a necesitar Java para abrirlo, entonces acá les dan el enlace para descargar Java. ¿Ok? Y el simulador se ve de esta manera. Bien, yo se los voy a... Aquí también les explican cómo utilizarlo, se va a medir y se les muestra las tablas que ustedes tienen que llenar a partir del simulador. Bien, entonces esta es una de ellas y yo les voy a explicar ahorita cómo se utiliza el simulador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. El archivo del simulador se ve con este nombre, miren. Electrostática dice copia, ¿ok? Le dan clic y si tienen Java, pues se los va a abrir y les va a aparecer algo similar a esto, ¿ok? Pueden ver que tengo abierto el simulador. ¿Me confirman, por favor? ¿Ven el simulador? ¿Me escuchan? Sí, se ve. Sí, se mira. Muy bien, entonces este es el simulador y acá lo primero que van a observar es que hay una carga en el espacio, en este espacio dimensional, 2 dimensiones, ¿bien? Y esta carga que está acá la pueden ubicar donde ustedes deseen en este espacio, ¿bien? Pero para poder mover esta carga de forma muy precisa en las coordenadas que ustedes deseen, lo pueden hacer de la siguiente manera. Acá arribita hay unas opciones para poder cambiar algunos valores. Por ejemplo, están este que dice XN y YN, son las coordenadas de la carga. Bien, entonces yo puedo cambiar la coordenada de la carga para colocarla en cualquier punto. Por ejemplo, si yo la quiero en X igual a 0 y en Y igual a 100, por ejemplo, se ubica en ese punto. Bien, ahora ya sé cómo cambiar la coordenada de la carga. Puedo cambiar su magnitud aquí dando valores, pero solo puedo dar valores enteros que están entre menos 5 y 5, ¿ok? No me permite colocar números mayores en esos rangos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, voy a colocar 1 y la unidad en que está esta carga está en microcoulombs, ¿bien? Otra forma en que pueden cambiar la carga, o sea, el valor de la carga es dándole clic a la misma seguidamente. Bien, si se fijan, se cambia hasta de color cuando cambia de signo. Entonces, azul es positiva y roja es negativa. Y va desde menos 5 microcoulombs hasta 5 microcoulombs. Entonces, vamos a dejarla en 3 microcoulombs, así. ¿Ok? Y
una vez ustedes tienen el valor de carga que van a utilizar, el valor de las coordenadas donde quieren colocar la carga, deben mostrar en el simulador lo que es el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Para eso, usted puede colocar opcionalmente la cuadrícula que está aquí, bien, y obligatoriamente colocar este que dice vector cams y este que dice equipotentials, bien. Este me da los vectores del campo y el de abajo me da las líneas de superficie equipotenciales. Y abajo aparecen líneas de fuerza, que son las mismas fuerzas, van en la misma dirección que es el campo eléctrico. Entonces pueden colocarlos todos estos. Los que son obligatorios son los vectores del campo y equipotencias. ¿Bien? Ahora bien, esa es la configuración que deben tener listo para tomar mediciones. ¿Ok? Una vez tienen listo su sistema, este sería el sistema de una carga puntual, deben anotar, bueno, deben elegir cualquier punto alrededor de la carga, como ustedes deseen, cualquier punto. Por ejemplo, aquí. Bien, se le va a marcar aquí en rojo el punto que eligieron y acá les va a indicar las coordenadas de ese punto de campo, ¿ok? En X, en Y y les va a indicar cuál es el potencial en ese punto. Se lo va a indicar en voltios. También se indica lo que es el campo, la magnitud y las componentes del campo en X y en Y. Y un ángulo que está acá. Pero lo que a nosotros nos va a interesar son estos tres de acá abajo. Son la coordenada en X, la coordenada en Y y el potencial para este punto. Si yo elijo otro punto, esos valores van a cambiar, si se fijan. Entonces, ustedes eligen el punto que deseen. Bien, una vez tengan elegido su punto de campo y la configuración de esta manera, van a irse a la tabla de la guía y la van a llenar, ¿verdad? La van a llenar de la siguiente manera. La primera tabla van a colocar el valor de la carga, en este caso sería 3 microcoulombs, en el segundo valor la coordenada de la carga, luego la coordenada de la carga en Y y el signo que tiene la carga, positivo, ¿verdad? Tabla número 2, colocar las coordenadas del punto de campo. Coloca estas coordenadas que están acá. Y el valor del voltaje, bueno, perdón, del potencial que está en voltios, ¿bien? Unidades de voltios. Y lo coloca en este punto, ¿bien? Y listo, ya tiene todo lo que necesita del simulador, más una captura que debe hacer o un recorte de la imagen que le permite, que le ofrece el simulador. Porque esta imagen le va a servir después para ustedes hacer una comparación con los gráficos que van a hacer después en matemáticas. ¿Ok? Entonces, a eso le tienen que tomar un recorte o una captura, como deseen. Luego seguiríamos con la configuración de un dipolo. Para eso hay que agregar una carga de igual magnitud, pero de signo opuesto al espacio, ¿verdad? En que estamos. Para agregar una carga le damos aquí a este botón que dice aferir carga y se agrega otra carga, que es esta que está Tengo acá. una pregunta. Dígame. Para llenar la primera tabla, Ujú. la carga la podemos poner donde nosotros queramos. Yes. Donde ustedes deseen, van a colocar la carga, van a colocar con la magnitud que ustedes deseen, mientras estén en el rango que les permite el simulador, ¿verdad? Ah, perfecto. Muy bien. Entonces la otra carga, ¿verdad? Ustedes la van a colocar en cualquier sitio donde ustedes deseen también. Entonces, por ejemplo, yo la quiero ubicar en menos 100,100, digamos. Entonces, yo voy a colocar acá la carga en menos 100, menos 100, va aquí. ¿Bien? Y ya esta carga se ubicó acá. Pero esto no es una configuración bipolar porque le falta el signo negativo a esta carga y tener la misma magnitud. Entonces tendría que tener menos 3 microcoulombs. Justo así, ¿ok? Bien, entonces así se vería el campo. Y si se fijan, se quitó la parte de mostrar las líneas equipotenciales. Entonces hay que colocarlo otra vez. Entonces se miraría de esta manera. ¿Ok? Una vez se tiene la configuración de esta manera, elige cualquier punto en el campo, toma las coordenadas y el valor del potencial en una tabla similar a la tabla número 2, solo que para esta configuración, y hace otra tabla también
para la configuración que está aquí del dipolo, similar a esta, solo que aquí agregaría una carga más, ¿verdad? Esta que agregamos acá. El mismo procedimiento se hace con la configuración del cuadripolo, ¿bien? Que es este que se muestra aquí, donde pues sencillamente lo que usted va a colocar es dos cargas más, ¿bien? Una positiva y otra negativa, y va a ubicar las cargas en los vértices de un cuadrado, ¿bien? No como se ve aquí, pero usted trate de ubicarlos en los vértices de un cuadrado, porque eso hace al cuadripolo, o bueno, un cuadripolo perfecto. Y va a ubicar las cargas del mismo signo en los vértices opuestos del cuadrado, así como se ve aquí en esta imagen, que es lo que se quiere tratar de demostrar. Entonces, esa sería la forma de colocar el cuadripolo, y indica después que se muestren las líneas del campo, ¿verdad? Las superficies equipotenciales. Luego elige cualquier punto en el espacio, toma los valores de las coordenadas y el voltaje, ¿bien? Perdón, el potencial eléctrico. Y toma una captura, ¿verdad?, de cada una de las configuraciones cuando ya lo tengan en ese estado, ¿bien? Entonces se llena la tabla correspondiente en ese caso, ¿verdad? Como hay 4 cargas, tenemos 4 cargas, sus coordenadas y sus signos. Y el punto de campo que ustedes eligen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de cómo utilizar el simulador? No, yo tengo preguntas, pero sobre cómo hacer tablas en matemática y pegar imágenes. Ah, con eso no se preocupe, solo eso lo puede pegar como un simple recorte, con copy-paste también, o subir una imagen. Bien, más despuesito les voy a mostrar a ver cómo se puede hacer eso. Bien, bien, entonces, si no hay dudas con lo del simulador, pasamos a explicar la parte de los gráficos, o la parte que van a realizar en matemáticas, los cálculos. Entonces, los cálculos consisten en que usted primero debe escribir en matemáticas o definir el potencial para cada una de esas configuraciones, ¿verdad? Entonces, para, para una carga puntual hay un potencial eléctrico, para un dipolo hay un potencial eléctrico, y para un cuadripolo hay otro potencial eléctrico. Entonces, para cada uno de ellos usted va a definir un potencial. Entonces, resulta que el potencial total de cierta distribución de cargas puntuales es igual a la suma de cada una de las contribuciones del potencial, ¿verdad? O sea, es decir, cada carga ejerce un potencial en el espacio y al final suman en un punto específico que ustedes eligen, ¿bien? O cualquier punto en el espacio, al final todos suman para ese potencial. Entonces, para una carga puntual solo tendríamos un potencial definido como se muestra en esta ecuación, ¿bien? Ahora, cuando tenemos dos cargas, la cosa cambia. Entonces, hay que hacer el tratamiento de una manera diferente, y yo les voy a explicar con una imagen cómo se escribe la función, ¿verdad? Cómo se arma esa función con una imagen de apoyo que les hice, que es esta que está acá. Bien, acá tenemos dos cargas, una carga Q1, una carga Q2, es una configuración como un dipolo. Esta puede ser una carga positiva, la otra una carga negativa. Están en la primera en una coordenada x1, y1, y la otra está en x2, y2, ¿ok? Ahora, ubicamos este punto que está acá como un punto cualquiera en el espacio. Bien, siempre deben hacer el campo o definir el campo para cualquier punto en el espacio. Entonces, este es un punto cualquiera en el espacio. Eh, entonces, a partir de lo que está acá, vamos a escribir el potencial para para esta configuración con estas dos cargas, ¿verdad? En este punto, el potencial en este punto. Entonces, para eso definimos el potencial B, que va a depender de X de Y, va a depender de las coordenadas de cualquier punto en el espacio, va a ser igual a el potencial que ejerce la carga 1 en este punto, y la suma después del potencial que ejerce la carga 2 en este punto. Bien. Ahora, ¿cómo armamos los potenciales de cada uno? Bien, para armar el potencial de cada uno, bueno, se escribe pues el potencial de una carga está dada por el valor de la constante K por el valor de la carga entre la distancia R
donde R es la distancia desde la carga hasta el punto de campo. ¿Ok? Eso es tienen muy presente quién es R. Entonces sería R1, sería esta distancia que va desde la carga 1 hasta el punto de campo. Bien. Para el potencial de la carga 2 se hace de manera similar. La constante K por el valor de la carga y entre la distancia que separa a la carga y al punto de campo. Bien, como se muestra en la imagen. Ahora bien, ¿cómo escribimos estas distancias R? Porque no hay problema con el valor de la carga y la constante K, porque eso lo conocen. Pero lo que deben escribir en función de X y de Y, es decir, de este punto de campo, son los valores de R1 y R2. Para lograr eso, pues se utiliza lo que vieron en matemáticas 110, que es la distancia entre dos puntos en el espacio. Bien, en este caso es un espacio de 2 dimensiones, entonces es más sencillo. Y lo que se hace es que se saca la raíz de la diferencia de los cuadrados de la diferencia de las coordenadas. Entonces, en este caso, lo que haríamos para R1 sería agarrar la coordenada en X del punto de campo, restar la coordenada en X de la carga, bien, sería X menos X1, elevarlo al cuadrado, colocarlo dentro de una raíz y después sumarle con lo mismo que hicimos con X, pero hacerlo con Y, ¿verdad? Entonces sería Y menos la coordenada en Y de la carga, bien, como se muestra en este pedacito que está acá. Ven, todo dentro de lo que es la raíz. De manera similar se hace para la carga número 2. Bien, si ustedes se fijan, a X se le resta la coordenada en X2 de la carga y a Y se le resta la coordenada en Y de la carga. Bien, las diferencias se elevan al cuadrado y se meten dentro de lo que es la raíz. Bien, y así se obtiene esa distancia R para cada carga. Bien, de manera similar se haría para un cuadripolo, solo que tenemos otras dos cargas que tendrían que hacerle el mismo procedimiento. Una vez explicado esto, una vez definen el potencial para cada una de las cargas, simplemente lo definen así como una suma de cada una de las contribuciones y ya se tiene el potencial total en esta carga. Ahora bien, cuando ustedes tienen definido su potencial en términos de XY, donde XY es cualquier valor, ¿bien? Por eso cuando lo definan en matemáticas sea B de X guión bajo, ¿verdad? Coma Y guión bajo. Entonces va a ser como una función que depende de X y de Y. ¿Bien? Donde ustedes pueden evaluar la función en un punto de campo que ustedes eligieron, ¿verdad? Entonces, recuerden que ustedes eligen un punto de campo en el simulador. Entonces, van a comprobar que la función que ustedes escriben en matemáticas les va a dar el mismo valor de potencial que obtuvieron en el simulador, simplemente evaluando las coordenadas del punto de campo que eligieron en el simulador correspondiente, ¿verdad? Entonces, evaluarían las coordenadas en ese potencial. Bien, solamente sustituir ahí adentro y evaluar. Y eso es lo que se les pide en la parte número 1 de esta parte. Escribir el potencial y verificar que el potencial del simulador que obtuvieron para ese punto de campo que eligieron es el mismo que ustedes obtienen a través del simulador, perdón, a través del matemáticas. Entonces, una vez terminan esto, pasan a algo que ya hicieron en la tarea número 2. Bien, entonces, acá solo decirles que no le hagan caso a esto de aquí, porque eso está erróneo. Este X, Y y Y no representan el punto de campo que usted escogió. Bien, X, Y y Y deben representar las coordenadas de la carga, ¿verdad? Si se fijaron en la imagen que yo les presenté. Por eso les mostraba la imagen para que no se confundieran justamente aquí. Porque esto lo puede confundir. Bien, porque este X y este Y es donde usted va a evaluar después el punto de campo, no el XY y el YY, porque este XY y YY le sirve para escribir esta R, pero estos X y Y son las coordenadas de la carga. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con eso de acá. Por eso les explicaba mejor en la imagen cómo escribir esta R y que no le hagan caso a esto que está acá. ¿Bien? Bien, entonces pasando después de esto, pues es sencillo, es algo que hicieron en la tarea número 2, como les decía, sería simplemente hacer un gráfico, bueno, encontrar el campo eléctrico utilizando la definición de menos el gradiente del potencial. Entonces, le aplican menos el gradiente del potencial a lo que ya definieron acá, ¿verdad? Para cada una de las configuraciones. Y recordar que cuando ustedes realizan este menos gradiente,
como es un campo que está en 2 dimensiones, no van a colocar la tercera dimensión, ¿verdad? Es decir, van a colocar menos grad, ¿verdad? Y en el argumento van a colocar el potencial, coma, abren llaves, cierran llaves y dentro de las llaves colocan X, Y y no colocan Z, ¿verdad? Porque solo ocupan 2 componentes para graficar campo eléctrico en Streamplot. Bien, mucho cuidado con eso. Y luego, ¿verdad? Sigue después en qué coordenadas lo van a hacer, que es en cartesianas. Una vez tengan el campo y el potencial eléctrico, ustedes lo van a graficar como lo hicieron en la tarea. Con ControlPlot grafican el potencial eléctrico y con StreamPlot grafican el campo eléctrico. ¿Bien? Es algo que hicieron, no hay mucho que explicar. Luego deben hacer un show para mostrar ambos gráficos, que se muestre esto, y aquí ustedes analizan y verifican que las líneas del campo eléctrico de verdad tienen el comportamiento de que son perpendiculares a las superficies equipotenciales, ¿verdad? Porque estas líneas que se muestran acá son las superficies equipotenciales, son los valores del espacio, bueno, son las regiones del espacio donde hay un mismo valor de potencial. ¿Bien? Entonces, se tiene esto al final, que tienen el gráfico de aquí, y deben comparar este gráfico final con el que obtienen del simulador, como se muestra aquí. Una comparación. ¿Qué tipo de comparación van a hacer? Pues lo primero es si los centros de aquí donde se muestran estos lóbulos, ¿bien? Se encuentran justamente donde está ubicada la carga, ¿ven? El simulador, porque el centro de cada uno de estos círculos que se muestran aquí en el gráfico de matemáticas indica la coordenada en que se encuentra la carga. También si las líneas de campo van en la misma dirección como se muestra en el simulador, ¿bien? Eso tiene que ver también en qué sentido, también analizar en qué sentido van, hacia dónde van las líneas del campo eléctrico, analizarlo, hacia dónde van, de dónde parten, hacia dónde van, ¿bien? Y ese tipo de cosas van comparando, ¿ok? Para que después, conforme vayan haciendo cada una de las configuraciones, ustedes vayan tomando en cuenta cuál es el comportamiento de estos campos, por cómo se relacionan, y después concluyen, ¿verdad? De acuerdo a esos comportamientos, que sería la parte final del informe, donde ustedes concluyen, hacen 3 conclusiones, uno por cada objetivo, ¿verdad? O que vayan en función de responder a sus objetivos. Y el cuestionario, pues, deben contestar las preguntas de la guía de apoyo, que es esta acá. Bien. Donde el cuestionario se encuentra aquí. Bien. Y se les hace una énfasis aquí de que no van a contestar la pregunta número 3, la cual es esta. Bien. No se contesta esta pregunta número 3. Las demás sí las pueden contestar. Esta pregunta 3 estaba diseñada para cuando la práctica era real. Bien. Y por último, colocan la bibliografía que consulten para redactar el marco teórico. ¿Ok? En esta guía de apoyo, yo les digo que es de apoyo porque les puede servir como modelo qué tipo de cosas debe contener su marco teórico, porque aquí tiene un marco teórico bien detallado. Por ejemplo, si se fijan cuál es la relación del campo eléctrico y el potencial, eh, cómo se escribe el potencial para cargas puntuales, para cuando hay cargas continuas. Solo que acá se diría que faltaría la parte de ser específicos para lineales, superficiales y volumétricas. Y aquí hay bastante información que les puede ser útil para redactar su marco teórico, ¿verdad? Por eso es de apoyo, no es que lo van a colocar todo esto que está acá, ¿verdad? Cuidadito, colocan todo esto que está acá, porque eso sería copiar, ¿verdad? Plagiar. Escriben con sus propias palabras el marco teórico y acá también les falta la comprobación de por qué son perpendiculares las líneas del campo eléctrico a las superficies potenciales. Entonces, eso lo pueden encontrar en el libro de texto y ya a partir de acá es el procedimiento experimental que se hacía de forma real. Así que a esto de acá no le paren bola, ¿ok? Con eso terminamos el día de hoy la explicación de la práctica y de la guía que se tiene para hacer el informe. Si no tienen alguna pregunta, pasamos a la parte donde hacemos los grupos para hacer el trabajo. ¿Bien? Yo tengo unas preguntas. Dígame. En matemáticas, ¿cómo se pueden hacer tablas? O solo, digamos, yo ya no la tabla antes en Word y la pego como imagen. Puede hacer eso, no hay problema. Pero en O- matemáticas se puede colocar tablas, así cuando usted escribe datos. Usted cuando escribe datos, escribe
abre llaves, cierra llaves por un lado, pero si quiere colocarlo como en forma de una tabla, tiene que darle a los datos que tiene, colocar el comando table from. Bien. Table from se llama el comando. Se lo voy a colocar en el chat para que no haya. El comando es table from. Ok, y también le quería preguntar que desde que cómo va a ser la cuestión de entrega, porque además para hacer el informe nosotros siempre nos repartimos las partes, ¿verdad? Sí. Y sería un problema con lo de los archivos .nb. Ah, usted dice a la hora de contribuir todo, ¿verdad? No, con eso no se Sí, preocupe. Con eso no se preocupe porque eh, eh, bueno, tendrían que delegar, ¿verdad? A una persona que vaya a typear todo en un solo archivo. Bien. Y los demás se encargarían de construir cada una de las partes y mandárselas a la persona que va a typear todo, ¿verdad? En el informe. Porque la parte del texto no es complicada, porque simplemente usted coloca el formato de texto y copiar y pegar directamente de la otra persona. Bien. Ahora, la parte en que sí son comandos, esta sí sería como dejársela a alguien en específico para que no haya problemas después con asignaciones de variables. Sí, dígame. Y yo tenía una consulta, si se podría hacer en Word y luego sacar captura. Y obviamente los archivos NB se le enviarían, ¿verdad? Hechos en matemáticas para las cuestiones prácticas, pero se podría realizar de un solo en Word. Es que en la guía pide los lineamientos, en los lineamientos piden de que se haga en matemáticas para que ustedes empiecen a trabajar en matemáticas la parte textual. Por eso es que se les pide así. Por eso no se les permite hacer en Word, porque tienen que hacerlo en matemáticas, aprender a redactar un informe en matemáticas, porque es parte del laboratorio, y al mismo tiempo realizar sus cálculos ahí en matemáticas. Bien, entonces es parte de. Bueno, está bien. Muchas gracias. Vaya. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, si quieren pasamos a la parte donde me dicen ustedes a quienes conocen de aquí, de la sección, para agruparlo, ¿verdad? Aquí somos, vamos a ver, en esta sección hay como 13 o 12 estudiantes. Es decir, que se pueden hacer tres grupos de 4. Bien. Y bueno, ustedes me dirán, ¿se conocen entre ustedes? O si no, pues yo los agruparía de acuerdo a las personas que han estado constantes, yo los agruparía y se los mandaría hoy por la noche cómo quedarían los grupos conformados. Yo sí conozco Lick. Dígame entonces. Cuatro. Dígame. Bien, conozco a Ariel Pérez. ¿Y ustedes? Carlos Fonseca. Ah, pero usted ya trabajó con él, ¿verdad? Como pareja. Sí, sí, pero también él tiene amigos en común aquí en la sección Ah, para que armemos. ¿con Sí, quién? ¿Quién sería la otra persona? creo que Sarvia López, creo. Y se encuentra Sarvia hoy. A ver. Sí, presente. Entonces, Sarvia, usted se une con ellos. Ajá, con Pero Ariel y con otro compañero. ¿se une solamente usted o se va a unir su compañero No, mi también? compañero también. Ujú, Ah, ok, ambos. ok. Excelente.
Entonces aquí los coloco. ¿Alguien más? Bueno, este grupo ya queda conformado, es de 4, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, nadie más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo les escribiría hoy por correo de cómo quedarían los grupos conformados, ¿bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Para cuándo está la entrega del informe? La tarea va a quedar para el día sábado de la otra semana. Bien. Tengo una consulta solo para confirmar. Dígame. Entonces enviaríamos un solo archivo con todo el procedimiento y un PDF en el que ya incluye la información, todo lo demás del informe. Otra vez, dígame. ¿Cómo es? Que si enviaríamos un archivo, o sea, el archivo NB, donde va toda la parte práctica y el otro, el PDF, donde ya va todo lo que pide el informe. No. Así, miren, ve. Les voy a explicar ahorita les voy a mostrar ahorita en pantalla. A ver. Bien. Ven ahorita el cuaderno en notebook. Sí. Ustedes van a escribir aquí ustedes saben que pueden escribir con el formato, el estilo. Ustedes pueden colocar texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden colocar un subtítulo y colocar un nombre aquí, por ejemplo, informe para práctica 3, ¿verdad? Y colocan el nombre, que sería superficies equipotenciales. Bien, vienen y luego redactan, si ustedes quieren, en este caso pueden cambiar el formato a uno más pequeño, en ese caso, que ese subtítulo, un capítulo pueden colocar acá, integrante, ¿verdad? Bien, vienen y colocan los integrantes, los nombres, ¿verdad? Cuenta y la sección de laboratorio al que pertenecen, ¿verdad? Sección de lab. Esto es lo que se necesita. Pueden agregar si quieren también acá como título antes que la universidad, ¿verdad? Bien. Y ustedes ya van redactando hacia a texto, es una portada, bien, en este caso sería como una portada, y pueden ir cambiando el estilo, ¿verdad? Como ustedes desean. Por ejemplo, acá yo utilicé aquí el mismo estilo en esta parte que acá, pueden, si quieren lo pueden cambiar a otro, bien, a ver, más pequeño, ¿verdad? Y luego, para otra sección, por ejemplo, digamos que ya terminamos la parte de la portada, sería entonces colocar una introducción, ¿verdad? Lo primero, entonces pueden colocar aquí sección. Sería introducción. Bien. Y luego ustedes vienen y escriben aquí, ¿verdad? En formato de texto que está acá, bueno, aquí, antes de hacer este salto que está acá para cambiar al estilo, deben salirse de, no darle enter, sino que darle, en vez de enter, colocar un clic aquí, ¿bien? Para cambiar el formato ahí, justamente en este espacio, en esta celda que está acá. Entonces, quiero colocar texto para colocar la introducción.
redacto el problema, escribo que se quiere determinar y en medio se usa para resolver el problema. ¿Sí? Y así ustedes van escribiendo el informe y cuando lleguen a la sección, por ejemplo, sería otra sección, ¿verdad? Digamos que vamos por la sección de cálculos y gráficos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, en este caso, sería colocar acá texto, colocar definición de los potenciales escalares o potenciales eléctricos de cada una de las configuraciones. Bien, entonces viene usted y empieza a escribir acá, comando, escribe potencial 1. Bien, B1, escribe X, coma Y, sería aquí coma Y, ¿verdad? Así, y define la función. Bien, la define, escribe algo acá, que sea, que tiene que dar en términos de X y Y, ¿verdad? Sería una constante K por una carga 1 entre, en este caso sería SQRT, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo es la definición? Y luego sería acá la diferencia es al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a colocar eso aquí al cuadrado, más, aquí sería lo mismo, bien, y cuadrado, y aquí sería entonces X menos una coordenada de alguna carga, por ejemplo, está en 50, digamos, y la otra en Y estaría en menos 25, bueno, 25 acá, bien, y ya definen uno de los potenciales, bien, y por acá definen también como si ustedes desean colocar las variables, la definición de las variables quién es K, por ejemplo, 9 por 10 elevado a la 9, ¿verdad? Bien. ¿Quién es el valor de la carga? 1, digamos menos 3 microcoulombs, entonces son menos 3 por 10, como es micro, es a la menos 6, bien, y luego definen al final su potencial y listo, bien. Y van así escribiendo cada uno de los potenciales, los cálculos, y van explicando también qué es lo que van haciendo. Por ejemplo, acá pueden explicar, estas son las variables que se están utilizando para acá, para los valores de la carga, explicar, este es el potencial para una sola carga, el siguiente es el potencial para dos cargas, o sea, una configuración bipolar, y así sucesivamente. Y así van explicando su informe, van realizando comandos, que son los cálculos, y donde tienen que hacer texto, colocan texto, ¿verdad? Ya saben cómo se hace. ¿Bien? ¿Alguna duda entonces? No, yo solo le quería decir para lo del grupo que yo solo conozco a una persona ¿Con quien usted trabajó? que fue con la que estuve trabajando en Muy las bien. dos prácticas anteriores. ¿Y usted es Fernando José? Sí, Usted trabaja con Cristian, ¿verdad? correcto. Bien, entonces usted va a quedar agrupada con otras dos personas. Eso sería lo adecuado, ¿verdad? En este caso no sería con Marcelo, porque Marcelo no se ha presentado. Podría ser con Carlos Fabricio y José Carlos Cerón. Creo que ellos hicieron grupo, ¿o no? ¿Se encuentra José Carlos Cerón aquí presente? No, creo que no se encuentra. Bueno, entonces miren, lo que vamos a hacer es, yo voy a analizar cómo están las personas que están activas en el laboratorio y de acuerdo a eso yo los voy a incorporar en grupos para que queden equitativos y que no queden como grupos con gente que sí asiste y grupos con gente que no asiste. Entonces va a haber como los grupos equitativos con la mayoría de las personas que asisten
Y alguno que otro se les va a colocar ahí, que son las personas que no asisten mucho, ¿ok? Pero van a quedar como bien equitativos los grupos. Eso sí les quiero decir. Al final del día yo se los voy a hacer saber en una hoja de Excel, se los voy a compartir por correo cómo quedan los grupos. Sí, estaría bueno porque ese es el terror que le da a uno, a ver, como de que le pongan un grupo con alguien que nunca aparece, de repente. Sí, yo por eso me fijo en la lista de asistencia, quienes están entregando trabajos, para ver con quién se le puede contar y con quiénes no. ¿Ok? Bien, entonces si no hay más preguntas sobre la práctica, quedaríamos hasta aquí el día de hoy. La entrega, ¿verdad? Como les decía, va a ser hasta el sábado de la otra semana. Y recuerden, hay que subir un PDF por grupo, es decir, solo uno del grupo va a subir un PDF al espacio que le corresponde y por correo van a enviar el punto .nb, ¿verdad? De todo el informe que hagan en matemáticas. Ya saben, pueden consultarme por si tienen dudas para cuando estén realizando el informe en ese tiempo, ¿verdad? Procuren hacerlo antes de los últimos días, o sea, no lo vayan a hacer viernes por la noche, ¿verdad? Porque a veces uno puede estar ocupado en otras cosas o se les acumulan las cosas a ustedes, no terminan después de realizar todo el informe. Entonces, si van a preguntar, pregunten con tiempo. ¿Bien? Eso sería todo por hoy. Cuando ya estemos en los grupos, ¿cómo haríamos para comunicarnos? Por correo, porque yo les voy a enviar los correos ahí en la hoja de Excel. Yo les envío los nombres y los correos para que ustedes puedan comunicar con ellos. Ah, perfecto. Gracias. Vaya. Entonces, listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. Que tengan feliz tarde. Mucha suerte en sus clases y en su vida también. Muchas gracias. Gracias. Tenga buena tarde. Gracias.